Yo creo que al Perú le vendría bien contar con un sistema bicameral. Me parece que sería algo más consistente con su tradición político-constitucional, porque no debemos olvidar que de las 12 constituciones que tenemos, en 11 de ellas, es decir, prácticamente en todas, hemos contado con un sistema unicameral. Es recién esta constitución vigente de 1993 la que incorporó el sistema unicameral. Y creo, además, que el Congreso bicameral podría contribuir tanto a la calidad legislativa como a la calidad de la representación. Es decir, sin ser el único factor, podría brindarle un servicio muy favorable, muy significativo a mejorar la calidad de las leyes que apruebe el Parlamento. Básicamente porque introduciría un incentivo para optimizar el diálogo y la deliberación democrática. Y luego porque, por una razón estrictamente aritmética, tendríamos más representantes que los que tenemos en la actualidad. Y eso, de alguna manera, podría contribuir a aliviar un problema que arrastramos desde hace algunos años, este problema de la subrepresentación. El Perú tiene apenas 130 parlamentarios para una población de aproximadamente 33 millones. Ese número es muy pequeño. Eso es algo que hay que corregir. Me parece que el sistema bicameral podría ayudar a eso. Insisto, sin que sea el único factor, pero sí creo que de algún modo su incorporación en nuestro país podría tener efectos benéficos, tanto a nivel de la calidad legislativa y la representación como a nivel de nuestra democracia constitucional. Yo diría que no, porque la reforma total se da como consecuencia de un cambio de constitución o se da como consecuencia de una afectación de algún elemento del núcleo esencial de la constitución, es decir, como afectación de algún elemento que hace parte de los rasgos de identidad de nuestro ordenamiento constitucional. Yo pensaría que una reforma como la incorporación de la bicameralidad no tendría ese efecto. Formalmente no es el cambio de constitución y materialmente no atenta contra ningún rasgo de identidad de nuestra constitución vigente. Es decir, nos encontramos frente a una reforma ambiciosa, sí, exigente, sí, pero que por lo menos en términos jurídicos, desde mi punto de vista, no significa una reforma total de la constitución actual. Yo rescato básicamente tres. Me parece que un aspecto positivo es la conformación de una Cámara de Senadores integrada por 60 miembros. Creo que eso es algo que vale la pena resaltar por este problema de subrepresentación de que adolece la democracia peruana. Un segundo aspecto positivo tiene que ver con la posibilidad de optimizar la división del trabajo legislativo. No son cámaras espejo, no es que la Cámara de Diputados vaya a hacer lo mismo que la Cámara de Senadores, sino que más bien cada una de ellas cumple un rol en el trámite legislativo. Creo que eso es algo positivo, que va además en consonancia con lo que significó la experiencia del Congreso bicameral durante la vigencia de la Constitución de 1979. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es un paso adelante respecto de lo que tenemos en la actualidad. Y un tercer aspecto que tiene que ver con la garantía de que se mejore la deliberación al interior del Parlamento. Ese es un problema bastante álgido de nuestro país. Y creo que la presencia de un Congreso bicameral con esta organización, digamos, de dos cámaras que intervienen en distintos momentos durante el trámite legislativo, pues va a optimizar también el nivel de la discusión y el diálogo dentro del Congreso. La discusión que se ha llevado al interior de la Comisión de Constitución. Creo que para un tema tan ambicioso como el retorno a la bicameralidad, lo ideal hubiese sido que se desarrollen discusiones al mismo tiempo igual de exigentes. Por ejemplo,
no se han considerado los puntos de vista de los organismos electorales, no se han invitado a expertos con diferentes puntos de vista, no se ha considerado opinión de los partidos políticos, ni mucho menos se ha considerado la participación directa de sus dirigentes. Creo que lo ideal hubiese sido que ese debate sea muchísimo más plural, porque eso también hubiese contribuido a darle legitimidad al producto de ese debate todavía mínimo que se ha desarrollado en la Comisión de Constitución. Yo veo que ese es un problema. Un segundo aspecto que creo es problemático es esta lógica de distinguir entre el trabajo del Poder Ejecutivo y el trabajo del Parlamento, ¿no? Un poco en armonía con este paradigma de la división estricta de poderes. Y creo que eso es algo que ya se encuentra un poco a la saga, lo que representa la comprensión estricta del principio de separación de poderes. Ahora ya no hablamos de división en un sentido pleno, sino hablamos más bien de colaboración entre poderes. Actualmente, el dictamen lo que plantea es que, por ejemplo, el Contralor lo designe directamente el Congreso, ya no a propuesta del gobierno, lo cual me parece que reduce, ¿no?, este espacio de colaboración que creo es más consistente con el principio de separación de poderes tal como se entiende en la doctrina y la práctica constitucional contemporánea. Porque lo ideal sería que la Constitución incorpore mecanismos que obliguen a los poderes públicos a dialogar y el consenso. Y para eso, naturalmente, pues el diseño institucional puede ser útil. Me parece que este diseño no es muy generoso en ese aspecto. Esta figura, según la cual el Senado nunca puede ser disuelto, no es novedosa, ¿no? Eso ya estaba presente de alguna manera en la Constitución del 79, que incorpora la figura de la disolución constitucional del Congreso, producto del rechazo de la cuestión de confianza o la censura a 3 consejos de ministros. Un poco lo que se está haciendo es retomar eso, y desde esa perspectiva, pues a mí me parece que no es problemático, ¿no? Porque actualmente lo que sucede es que, por ejemplo, cuando el presidente disuelve constitucionalmente el Congreso, la comisión permanente pervive, que fue un poco lo que pasó el año 2019 cuando el presidente Vizcarra disolvió el Congreso en aplicación del artículo 134 de la Constitución actual. Pero hubo un interregno, es decir, un lapso desde que se disolvió el Congreso hasta que se eligieron a los integrantes del nuevo Congreso, que ocurrió 4 meses después de ese momento. Hubo un lapso al que se denomina el interregno parlamentario, durante el cual la comisión permanente se mantuvo en funciones. Claro, eran funciones muy reducidas. Esa comisión permanente no podía aprobar leyes, no podía realizar funciones de control político tal como lo hace el Congreso cuando tiene toda su conformación completa, pero de alguna manera, digamos, estaba para garantizar un equilibrio mínimo de poderes. En la medida en que contemos con un Congreso bicameral, esa labor que la Comisión Permanente cumplía va a ser luego desarrollada, pues, por la Cámara de Senadores. Entonces, no veo en eso un problema, ¿no? Al contrario, creo que más bien tiene sentido en la lógica de darle algunos elementos de equilibrio mínimo y efectivo a la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo durante el tiempo que dure el interregno parlamentario. Jurídicamente no sería obligatorio, en la medida que la Constitución prevé 2 mecanismos para la reforma constitucional. Puntualmente, el artículo 206 de la Constitución establece que una reforma constitucional, y esta propuesta de retorno a la bicameralidad es una reforma constitucional, se puede aprobar ya sea con el voto favorable de al menos 2/3 del número legal de congresistas, esto es más o menos 87 votos, en 2 legislaturas consecutivas, o con el voto favorable de al menos 66 congresistas, porque la Constitución habla de la mitad del número legal, y una consulta de referéndum. Ambas vías son posibles. Si es que el Congreso optara por la primera vía, el camino de los 87 votos, eso sería jurídicamente viable. Si optara por lo segundo, también. El cálculo o la apreciación va a ser más bien política. Yo sí creo que lo ideal sería que esta reforma cuente con el respaldo de los ciudadanos
por vía de una consulta popular de referéndum, sobre todo por dos razones. Una de naturaleza formal y otra de naturaleza, diré, más sustantiva. La de naturaleza formal se relaciona con el antecedente del año 2018, cuando, a través también de una consulta popular de referéndum, los peruanos dijimos que no estábamos de acuerdo con el retorno a la bicameralidad. Entonces, honrando un poco ese antecedente, bien podríamos buscar aprobar esta medida de retorno a la bicameralidad a través de un referéndum que le permita a la gente reflexionar acerca de esa respuesta que dio en el año 2018. Y luego por una razón de tipo sustantiva, y es que parece que si bien podemos estar de acuerdo con la propuesta de retorno de la bicameralidad, lo que va a hacer la diferencia acerca de si se trata de una medida idónea o no, va a ser el contenido de la misma. No basta con decir retorno a la bicameralidad a cualquier costo o con los contenidos que sean. Retorno a la bicameralidad, sí, siempre y cuando sus contenidos sean consistentes con los principios que articulan nuestra democracia política y sobre todo consistente con aquello que nuestra institucionalidad requiere para fortalecerse. Y creo que el mejor árbitro para determinar si es que efectivamente eso es así, es el pueblo. Y esa posición solamente se puede expresar a través de una consulta popular. Y creo además que el procedimiento de reforma nos da la posibilidad de que esa consulta se lleve adelante. Así que por esas consideraciones creo que lo políticamente idóneo sería que se apruebe esta medida a través de un referéndum popular.